lo pensamos bien, desde la pantalla que tenemos en la mano hasta la primera chispa de ingenio, la historia humana es un viaje inmenso, casi inabarcable. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, vamos a rebobinar, a viajar hacia atrás hasta el principio de todo, hasta esa primera herramienta que cambió nuestro destino para siempre. En este recorrido vamos a detenernos en los grandes puntos de inflexión. Veremos cómo el dominio de la piedra dio paso al poder del metal, cómo las ideas llegaron a ser tan revolucionarias como las espadas y cómo, al final, una aceleración sin precedentes nos ha traído hasta el mundo interconectado de hoy. Muy bien, pues empecemos por los cimientos de todo, la Edad de Piedra. Y es que es, con muchísima diferencia, el periodo más largo de nuestra historia, el capítulo donde se sentaron las bases de lo que hoy significa ser humano. Todo arranca con el Homo habilis y esa primera idea genial, golpear una piedra contra otra para obtener un filo. Luego llega el Homo erectus, que domina el fuego, un avance que lo cambia absolutamente todo, la dieta, la seguridad, la vida en grupo. Le sigue el Neandertal, que ya nos muestra un pensamiento complejo al enterrar a sus muertos. Y finalmente nosotros, los Homo sapiens, que llenamos las cuevas de arte, una prueba clara de un mundo interior rico y simbólico. Después de milenios y milenios de vida nómada, el fin de la última edad de hielo trae un cambio de clima y de vida. Es el Mesolítico. Los grupos humanos empiezan a asentarse cerca de ríos y costas. Y aquí llega una invención clave: el arco y la flecha. La primera arma de largo alcance. Esto revoluciona la caza y redefine por completo las estrategias para sobrevivir. Y entonces llega la gran revolución: la agricultura. En el Neolítico, por primera vez, dejamos de depender de lo que la naturaleza nos da. Al domesticar plantas y animales, podemos crear aldeas permanentes. Y a partir de ahí, la innovación se dispara. La cerámica para almacenar comida, los tejidos y, por supuesto, la rueda. La población crece y la sociedad se vuelve mucho más compleja. Pero para que nos hagamos una idea de la escala real de este periodo, pensemos en esto. La Edad de Piedra ocupa aproximadamente el 99% de toda la historia de la humanidad. Todo lo demás que conocemos, imperios, ciencia, Internet, es solo un parpadeo fugaz al final del camino. Y ese parpadeo comienza con una nueva tecnología que lo cambia todo. Pasamos de la piedra al metal y con ese cambio la propia estructura de la sociedad empieza, literalmente, a fundirse para tomar una nueva forma. Ojo, que el cobre no sustituye a la piedra de la noche a la mañana. Al principio es más bien un material de prestigio, algo para ornamentos y dagas que marcan el estatus social, pero su llegada crea una nueva figura, el artesano del metal. Y con él se aceleran las redes de comercio. Es como un puente hacia una nueva era. La verdadera revolución llega al mezclar metales. Cobre más estaño da como resultado bronce, que es mucho más duro y fiable. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en mejores herramientas agrícolas, lo que significa más comida. Más comida permite que las aldeas se conviertan en ciudades. Y claro, las ciudades necesitan organización, ejércitos y, por primera vez en la historia, la escritura para llevar registros. Este nuevo mundo de la Edad del Bronce estaba increíblemente conectado, pero esa interconexión era también su gran debilidad. Hacia el final del periodo, una tormenta perfecta de sequías, revueltas e invasiones provocó un colapso en cadena. Fue la primera gran lección de la historia sobre lo frágil que puede ser un mundo interconectado. Una lección que, bueno, hoy nos suena bastante, ¿verdad? Tras el colapso, la reconstrucción no fue solo de ladrillos y murallas. El siguiente gran salto de la humanidad no fue un nuevo metal, sino un nuevo software mental. Las ideas, la filosofía y la religión empezaron a dar forma al mundo de una manera completamente nueva. En un periodo asombroso que conocemos como la era axial, casi al mismo tiempo en distintas partes del mundo surgieron nuevas formas de pensar. Desde la China de Confucio, pasando por la India de Buda, hasta la Grecia de los grandes filósofos, la humanidad empezó a hacerse las mismas preguntas universales. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo debemos vivir? Sus respuestas todavía resuenan hoy. Grecia, en particular, fue un auténtico laboratorio de experimentación política. Allí vemos dos modelos totalmente opuestos. Por un lado, Atenas, que nos legó la democracia, el teatro y la filosofía. Y en la otra esquina, Esparta, una sociedad organizada por y para la más estricta disciplina militar. Mientras tanto, una pequeña república llamada Roma empezaba a convertirse en un imperio que dominaría todo el Mediterráneo. Su poder no se basaba solo en sus famosas legiones, sino en algo más duradero: la ingeniería, con sus calzadas y acueductos, y el derecho, que crearon un largo periodo de estabilidad conocido como la Pax Romana. Fue en este contexto donde nació y se expandió el cristianismo. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, el mapa se reconfigura por completo. En Europa el poder se fragmenta y el saber se refugia en los monasterios. Pero cuidado, no hay que pensar en esto como una edad oscura.
Es más bien un tiempo de reordenamiento, del que surgirán nuevos y vibrantes centros de poder. Básicamente, el legado de Roma se dividió en tres grandes zonas. El Imperio Bizantino, que mantuvo la continuidad en Oriente, la Europa occidental, que dio forma a la sociedad feudal, y el mundo islámico, que no solo heredó el conocimiento clásico, sino que lo expandió, convirtiéndose en el gran centro mundial de la ciencia, la medicina o las matemáticas. Y en este periodo, la forma de hacer la guerra también da un vuelco. Conflictos como la Guerra de los 100 años trajeron tecnologías que cambiaron las reglas del juego. El arco largo inglés podía atravesar armaduras a distancia, y la llegada de la pólvora hizo que los imponentes castillos medievales empezaran a quedarse obsoletos. La era del caballero feudal tocaba a su fin. Pero la tecnología más revolucionaria de la época no fue un arma. A mediados del siglo XV, la imprenta de Gutenberg permitió multiplicar libros a una velocidad nunca vista. El conocimiento dejó de estar encerrado en unos pocos monasterios y empezó a circular, preparando el terreno para el mundo moderno. Y con esto entramos en la era final, la nuestra. Una era definida por una velocidad de cambio cada vez mayor. Una gran aceleración que comenzó conectando océanos y ha terminado conectando mentes en tiempo real. El pistoletazo de salida son las grandes navegaciones oceánicas. El llamado intercambio colombino reconfiguró la biología de todo el planeta. A esto le sumamos la revolución científica, que nos dio una nueva forma de entender el universo, y poco después la Ilustración utilizó esa misma razón para darnos un nuevo lenguaje con el que hablar de derechos, libertad y poder. La siguiente pieza del puzzle fue la revolución industrial. El carbón como fuente de energía, la máquina de vapor aplicada a la industria y el transporte con el ferrocarril, y la migración masiva de la gente del campo a nuevas ciudades industriales. El mundo, literalmente, empezó a moverse a un nuevo ritmo. El siglo XX llevó esta aceleración a sus extremos. Fue el siglo de las contradicciones más brutales. La capacidad de aniquilación total con la bomba atómica convivió con la de llegar a la Luna. La lucha por la libertad y la descolonización se libró a la sombra de la tiranía y la Guerra Fría. Un siglo de destrucción y reconstrucción a una escala que cuesta imaginar. Y así llegamos a la fase más reciente de esta aceleración. La estandarización del contenedor abarató el comercio mundial como nunca antes, mientras que la fibra óptica e Internet hicieron que la comunicación fuera instantánea y casi gratuita. Esto ha creado un mundo profundamente integrado, con cadenas de producción repartidas por todo el planeta. Y todo este larguísimo camino nos trae hasta hoy, a un mundo hiperconectado. Esta red global nos ha traído beneficios innegables, pero también ha creado nuevas vulnerabilidades compartidas, donde una crisis en un punto del planeta se siente al instante en todo el resto. La pregunta que queda abierta es, ¿cuál será el próximo eslabón en esta gran cadena de la historia?